Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde conocemos las experiencias que viven las futuras docentes durante sus jornadas de práctica y reflexionamos sobre los aprendizajes que dejan estas experiencias dentro del aula. El día de hoy nos acompaña Ángela Melanie Aguilera Olmos, estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal de Veracruz, Carlos Acarrillo. Melanie, muchas gracias por aceptar esta invitación y un gusto poderte tener aquí. Muchas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy contenta de poder compartir esta experiencia porque considero que fue una de las más significativas que he vivido durante mi formación como docente. Cuando pensamos en una práctica profesional, muchas veces creemos que únicamente consiste en llegar al jardín, aplicar actividades y regresar a la normal. Sin embargo, conforme he avanzado en mi formación, me he dado cuenta de que ser docente implica mucho más que eso. Significa observar, escuchar, analizar, tomar decisiones, evaluar constantemente nuestra práctica y reconocer que siempre existen aspectos que podemos mejorar. Precisamente de eso me gustaría platicar el día de hoy, el proceso que viví antes, durante y después de mi intervención docente. Y justamente quisiera comenzar por ahí. Muchas veces nosotros solamente vemos el resultado final, es decir, la planeación ya elaborada o las actividades que se realizan con los niños, pero pocas veces conocemos todo el trabajo que existe antes de llegar al aula. Cuéntanos, ¿dónde realizaste tu práctica y cómo era el contexto donde desarrollaste esta intervención? Realicé mi jornada de prácticas en el Jardín de Niños Luis Andy, ubicado en El Moral, municipio de Jalapa, con el grupo de segundo grado, grupo A. Antes de comenzar cualquier planeación, dediqué varios días únicamente a observar. Conocí la escuela, su organización, los espacios con los que contaban, la dinámica que se desarrollaba diariamente. Pude identificar que era una institución que ofrecía condiciones favorables para el aprendizaje de los niños. Contaba con aulas equipadas, biblioteca, cocinas escolares, sanitarios, áreas de juego y una cancha donde se realizaban actividades recreativas y cívicas. Pero algo que me llamó mucho mi atención fue el ambiente de colaboración que existía entre todos los integrantes de la comunidad escolar. Observé una comunicación constante entre la directora, las docentes, el personal de apoyo y los padres de familia. Considero que ese trabajo conjunto favorece el desarrollo integral de los alumnos y genera un ambiente mucho más favorable para el aprendizaje. Y cuéntame, Melanie, ¿cómo era el grupo con el que trabajaste? Era un grupo integrado por 15 alumnos, 10 niñas y 5 niños. Desde los primeros días pude notar que era un grupo muy participativo y curioso. Disfrutaban mucho las actividades donde podían jugar, explorar, manipular materiales o experimentar. Sin embargo, también observé algo muy importante. Cada uno aprendía de manera diferente. Había niños que participaban constantemente, otros que necesitaban un poco más de tiempo para responder y también contábamos con una alumna con diagnóstico de trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta situación me hizo comprender desde el principio que no podía diseñar actividades pensando únicamente en un alumno. Necesitaba planear experiencias donde todos pudieran participar, aprender y sentirse incluidos. Creo que esa fue una de las mejores decisiones pedagógicas que tomé durante esta intervención. Y Melanie, antes de diseñar tu proyecto, ¿realizaste un diagnóstico? ¿Por qué consideras que esa etapa fue tan importante para ti? Porque fue mi punto de partida de absolutamente todo. Antes de pensar en actividades, necesitaba conocer realmente a los alumnos. Durante varios días observé cómo trabajaban, cómo se relacionaban entre ellos, qué les interesaba, cuáles eran sus fortalezas y qué necesidades presentaban. Además de la observación, conversé con la docente titular y la docente adjunta de octavo semestre, Nancy. Este proceso me permitió comprender algo muy importante. Una buena planeación no comienza cuando abrimos un formato o escribimos un propósito. Comienza cuando somos capaces de observar, escuchar
y comprender a nuestros estudiantes. Y dime también, ¿qué fue lo que descubriste durante ese diagnóstico? Identifiqué una situación que me llamó mi atención. Aunque los alumnos conocían algunos animales cercanos a su vida cotidiana, presentaban dificultades para describir sus características físicas, identificar qué comían, dónde vivían, qué beneficios aportaban a las personas y por qué era importante cuidarlos. En varias ocasiones confundían unos animales con otros o respondían únicamente con experiencias aisladas. Por ejemplo, podría decir, yo vi una oveja, pero les costaba explicar qué obtenemos de ella o cuál es su alimentación. También observé que existía poco conocimiento sobre el cuidado de los animales y el respeto hacia la naturaleza. Todas esas observaciones quedaron registradas durante mi diagnóstico. Entonces, Melanie, ¿podríamos decir que la problemática iba más allá de aprender nombres de animales? Exactamente, y ese fue uno de los aspectos que más me hizo reflexionar. Al principio podría parecer una dificultad muy sencilla, pero conforme analizaba la información, comprendí que el verdadero reto no era memorizar datos sobre animales. El verdadero reto consistía en favorecer el desarrollo del pensamiento científico desde edades tempranas. Quería que los niños observaran, compararan, formularan preguntas, buscaran respuestas, establecieran relaciones y comprendieran el mundo natural desde experiencias cercanas a su realidad. Desde mi perspectiva, enseñar ciencias en preescolar no significa llenar a los niños de información, sino despertar su curiosidad y ayudarlos a descubrir el mundo que los rodea. Y entonces, Melanie, ¿fue ahí donde nació tu proyecto? ¿Por qué elegiste precisamente trabajar con el gallo y la oveja? Porque formaban parte del contexto cercano de muchos de los niños. Consideré que trabajar con animales conocidos facilitaría que relacionaran los nuevos conocimientos con experiencias que ya habían vivido. Así surgió el centro de interés Conocemos y Cuidamos el Gallo y la Oveja. No fue una lección al azar, respondía directamente a la problemática detectada durante el diagnóstico. Quería que los alumnos conocieran sus características, alimentación, hábitat, beneficios y cuidados mediante actividades donde pudieran jugar, explorar, investigar, crear y trabajar colaborativamente. Además, el centro de interés me permitió integrar diferentes campos formativos alrededor de un mismo tema, haciendo que los aprendizajes tuvieran mucho más sentido para ellos. Muy bien, Melanie. Escuchándote hablar, se nota que cada decisión tuvo una razón. ¿En qué fundamentos pedagógicos te apoyaste para construir esta intervención? Toda la intervención estuvo sustentada en los principios de la nueva escuela mexicana y en el programa sintético de educación preescolar, particularmente en el campo formativo, saberes y pensamiento científico, ya que buscaba que los niños observen, exploren, formulen preguntas y construyan explicaciones sobre el mundo natural. Además, retomé diferentes autores que favorecían mi propuesta. Por ejemplo, David Ausubel me ayudó a comprender la importancia de partir de los conocimientos previos de los alumnos. Por esa razón, cada sesión comenzaba recuperando los conocimientos previos que ellos ya sabían antes de introducir una nueva información. También retomé a Jean Piaget, quien explicaba que los niños construyen su conocimiento mediante la acción y la interacción con el entorno. Eso me llevó a diseñar actividades donde manipularan materiales, exploraran, compararan y describieran por sí mismos las características de los animales. Finalmente, consideré las aportaciones de Lev Vygotsky, quien destaca la importancia de la interacción social para el aprendizaje. Por ello, procuré favorecer constantemente el trabajo colaborativo, el diálogo, el intercambio de ideas y la participación activa de todos los alumnos. Muy bien, Melanie. Hay algo que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir. Parece que el diagnóstico no solo te ayudó a encontrar una problemática, sino que prácticamente dirigió todas las decisiones que tomaste después, ¿cierto? Sí, exactamente. Hoy puedo decir que el diagnóstico fue la base de toda mi intervención. Mirando hacia atrás, comprendí que una planeación verdaderamente significativa no comienza con actividades bonitas o materiales llamativos. Comienza cuando conocemos a nuestros alumnos, entendemos sus necesidades y somos capaces de responder a ellas con estrategias fundamentadas.
Creo que esa fue una de las enseñanzas más importantes que me dejó esta experiencia, y a partir de este momento comienzo realmente el desarrollo del proyecto. Bueno, Melanie, ya nos contaste cómo surgió el proyecto a partir del diagnóstico y cómo fundamentaste tu intervención. Discúlpame. Ahora me gustaría que nos llevaras al momento en que comenzaste a trabajar con los niños. ¿Cómo fueron esos primeros días para ti? Recuerdo que estaba muy emocionada, pero también muy nerviosa. Aunque había preparado cada una de las actividades con mucha dedicación, siempre existía la incertidumbre de no saber cómo van a reaccionar los niños. Me preguntaba si las estrategias realmente despertarían su interés y si lograría atender la problemática que había identificado durante el diagnóstico. Sin embargo, desde el primer día confirmé algo muy importante. Cuando las actividades parten de los intereses de los alumnos, ellos participan con entusiasmo y el aprendizaje ocurre de una manera mucho más natural. Por eso decidí que el proyecto iniciara recuperando sus conocimientos previos. Antes de enseñarle cualquier información sobre el gallo y la oveja, les hice preguntas como: ¿algunas veces has visto al gallo? ¿Qué saben sobre él? ¿Qué creen que come? ¿Y por qué creen que es importante? Con esas preguntas no buscaba obtener respuestas correctas, sino conocer lo que ya sabían para construir nuevos aprendizajes a partir de esas ideas. Eso me parece muy interesante, porque muchas veces pensamos que enseñar es explicar desde el principio, pero tú comenzaste escuchándolo. ¿Por qué consideraste importante hacerlo de esa manera? Porque comprendí que los niños no llegan a la aula sin conocimientos. Todos tienen experiencias, ideas y saberes que han construido en su vida cotidiana. Al recuperar esos conocimientos previos, estaba aplicando el aprendizaje significativo de David Ausubel, quien explica que un nuevo aprendizaje tiene mayor sentido cuando se relaciona con aquello que el alumno ya conoce. Además, hacerlos sentir escuchados les dio confianza de participar. Noté que desde ese momento comenzaron a expresar sus ideas con mayor seguridad y mostraron mucha curiosidad por descubrir si lo que pensaban era correcto. Oh, lo entiendo, Melanie. Y después de ese primer acercamiento, ¿qué tipo de actividades implementaste? Procuré que todas las actividades estuvieran centradas en el juego, la exploración y la experimentación. Incorporé cuentos, videos, imágenes, materiales concretos, actividades artísticas y dinámicas donde los niños pudieran observar, comparar, clasificar y expresar sus ideas. Pero hubo una estrategia que marcó una gran diferencia. Los convertimos en exploradores de la granja. Utilizaron sombreros, binoculares elaborados con papel reciclado y pistas escondidas por el salón y el patio. Hizo que las actividades dejaran de sentirse como una clase tradicional. Los niños recorrían los espacios buscando imágenes, dialogaban entre ellos, hacían hipótesis y compartían lo que iban descubriendo. En ese momento confirmé que el juego no solamente entretiene, también es una herramienta pedagógica muy poderosa que favorece la curiosidad, la participación y la construcción del conocimiento. Entiendo, Melanie. Entonces, ¿cada actividad tenía una intención pedagógica? Exactamente, nada fue elegido únicamente porque fuera divertido. Por ejemplo, también utilicé materiales concretos como plumas, algodón, estambre, imágenes plastificadas y tarjetas. Lo hice porque en preescolar los niños aprenden principalmente a través de la acción. Cuando comparaban las texturas del algodón con el estambre o manipulaban los diferentes materiales, no solo estaban jugando, estaban construyendo explicaciones sobre las características de la oveja y comprendiendo, mediante la experiencia, algunos de los beneficios que este animal nos aporta. Ahí entendí que cuando el aprendizaje involucra varios sentidos, resulta mucho más significativo. Y también mencionaste que dentro del grupo había una alumna con trastorno del espectro autista y TDAH. ¿Cómo influyó esta situación en tu intervención? Influyó desde el primer momento de planear. Sabía que una buena intervención debía considerar las necesidades de todos los alumnos y no únicamente de la mayoría. Por ello, utilicé adecuaciones DUA y además apoyos visibles, instrucciones breves y claras
tiempos flexibles para responder y acompañamiento cuando era necesario. Esta experiencia me permitió comprender que la inclusión no consiste en diseñar actividades diferentes para un solo estudiante, sino crear condiciones para que todos puedan participar desde sus propias posibilidades. Creo que fue uno de los aprendizajes profesionales más importantes que obtuve durante esta práctica. Y Melanie, una pregunta muy a lo mejor emocional, pero ¿hubo algún momento que recuerdes con especial cariño? Sí, definitivamente el cierre del proyecto. Decidimos realizar el Museo de la Granja y la pasarela del gallo y la oveja. Quería que los niños no solamente mostraran lo aprendido, sino que también desarrollaran confianza para comunicar sus conocimientos. Cada alumno explicó sus producciones, habló sobre el animal que representaba y respondió preguntas de sus familias. Recuerdo que al inicio del proyecto muchos respondían únicamente con palabras aisladas. En cambio, ese día lograban explicar qué comía cada animal, dónde vivía, cuáles eran sus características, qué beneficios aportaban y por qué era importante cuidarlos. Ver ese cambio fue uno de los momentos más satisfactorios de toda la intervención. Y justamente hablando de esos cambios, Melanie, ¿cómo analizaste los resultados? ¿Cómo supiste que realmente la intervención había respondido a la problemática inicial? Creo que fue una parte muy importante del proceso. No podía limitarme a decir que los niños aprendieron. Necesitaban analizar las evidencias. Al comparar las observaciones iniciales con las finales, pude observar diferentes avances y muy claros. La mayoría logró reconocer las características físicas del gallo y la oveja, identificar su alimentación, comprender algunos de los beneficios que aportaba y expresar acciones relacionadas con su cuidado. Pero además observé algo que para mí fue todavía más significativo. Los alumnos comenzaron a establecer relaciones entre los nuevos conocimientos y situaciones de su vida cotidiana, que no repetían información, la explicaban con sus propias palabras. Eso me permitió comprender que los aprendizajes habían sido realmente significativos. Y dime, Melanie, ¿cuáles fueron esas evidencias? Fueron varias. Al final de este podcast les dejaré un link para que puedan entrar y puedan observarlas. Las producciones elaboradas por los alumnos mostraban mayor precisión en la representación de los animales. Durante las conversaciones grupales utilizaban un vocabulario más amplio y respondían con mucha seguridad. También conté con fotografías de las actividades, registros en mi diario de campo, observaciones realizadas durante las sesiones y las explicaciones que los niños ofrecieron frente a sus familias durante el museo. Todas las evidencias me permitieron analizar el proceso de aprendizaje y no solamente del resultado final. Además comprendí que la evaluación debe ser continua. No esperé hasta el último día para evaluar. Durante toda la intervención observé, escuché, registré información y realicé pequeños ajustes cuando fue necesario. Pero claro, me imagino que no todo salió exactamente como lo planeaste. ¿Qué retos enfrentaste durante tus actividades? Sí, hubo varios retos. El primero fue la organización del tiempo. Al principio quería aprovechar cada minuto de la jornada y planeé muchas actividades. Conforme avanzaban las sesiones, me di cuenta de que los niños comenzaban a perder la atención porque el ritmo era muy intenso. Eso me hizo reflexionar que una buena intervención no depende de las cantidades de actividades, sino de la profundidad con la que los alumnos construyen sus aprendizajes. Otro reto fueron los cambios en la organización escolar debido a los ensayos escolta y actividades por el Día del Padre. En un principio sentí preocupación porque pensaba que el proyecto perdería continuidad. Sin embargo, comprendí que ser docente también significa ser flexible. Aprendí a reorganizar la planeación, priorizar las actividades esenciales y adaptar los tiempos sin perder de vista el proceso de aprendizaje. Hoy considero que esa capacidad de adaptación fue uno de los mejores aprendizajes que me dejó esta jornada. Muy bien, Melanie. Y escuchándote hablar me doy cuenta que para ti planear ya no significa seguir un documento al pie de la letra. Así es. Antes pensaba que una buena práctica dependía de cumplir exactamente con todo lo que estaba escrito en la planeación. Hoy entiendo que la planeación es una guía, pero el verdadero trabajo docente
consiste en observar constantemente a los alumnos, analizar lo que sucede en el aula y tomar decisiones oportunas para responder a las necesidades que van surgiendo. Creo que esa forma de enseñar cambió por completo mi manera de ver la práctica docente. Melanie, después de escuchar todo el proceso que viviste, me queda claro que esta intervención implicó mucho más que desarrollar actividades, pero ahora me gustaría preguntarte algo más personal. Después de terminar el proyecto y analizar todo lo que ocurrió, ¿qué impacto consideras que tuvo esta intervención? Creo que el impacto fue muy significativo, y no solamente en los alumnos, sino también en mí. Pero más allá de memorizar información, observé que empezaron a relacionar esos conocimientos con experiencias de su vida cotidiana. Algunos llegaron al salón comentando que habían visto un gallo en casa de sus abuelos o que conocían una oveja porque alguien de su familia les había hablado de ella. Eso me hizo comprender que el aprendizaje había trascendido del aula y realmente estaban construyendo conocimientos significativos e buscaban información para responder sus dudas. Y justamente mencionas algo muy importante, Melanie, que el aprendizaje trascendió el aula. Hubo otros actores que también se involucraran en este proceso. Sí, definitivamente las familias. Uno de los momentos más especiales fue el museo y la pasarela del gallo y la oveja, porque permitió que los padres observaran directamente lo que sus hijos habían aprendido. Recuerdo ver a las familias escuchando con atención las explicaciones de los niños, haciéndoles preguntas y felicitándolos por su trabajo. Fue muy emocionante porque los alumnos se sentían orgullosos y compartían sus aprendizajes. Ese día comprendí que cuando la escuela y la familia trabajan juntas, el aprendizaje adquiere un valor mucho mayor. Las familias no solo fueron espectadoras, también reconocieron el esfuerzo de sus hijos y fortalecieron su confianza. Ahora me gustaría hablar de ti como futura docente. ¿Qué aprendiste profesionalmente durante esta experiencia, Melanie? Aprendí muchísimo. Si tuviera que resumirlo en una idea, diría que comprendí que enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Ser docente implica observar constantemente a los alumnos, analizar sus necesidades, tomar decisiones fundamentadas y estar dispuesto a modificar la intervención cuando las circunstancias lo requieran. También conforme la importancia del diagnóstico. Antes pensaba que era un requisito para elaborar la planeación. Hoy entiendo que es la base que orienta todas las decisiones pedagógicas. Además, fortalecí mi capacidad de diseñar situaciones de aprendizaje significativas, seleccionar estrategias acorde a las características del grupo y crear ambientes donde los alumnos pudieran participar activamente. Dentro de la licenciatura en educación preescolar se habla mucho del perfil de egreso. ¿Consideras que esta práctica te permitió fortalecer algunos de estos dominios? Sin duda, considero que uno de los dominios que más fortalecí fue la capacidad para planear intervenciones didácticas a partir de un diagnóstico real del grupo, y que una planeación no puede elaborarse pensando únicamente en los contenidos del programa. Debe de responder las características, intereses y necesidades de los alumnos. También fortalecí el dominio relacionado con la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos, ya que durante toda mi intervención procuré que cada niño tuviera oportunidades para participar, expresarse y aprender de acuerdo con sus posibilidades. Otro aspecto muy importante fue la evaluación formativa. Comprendí que evaluar no significa únicamente asignar un resultado al finalizar una actividad. Evaluar implica observar, escuchar, registrar evidencias, analizar los avances y utilizar esa información para mejorar la intervención. Gracias a este proceso, fui realizando pequeños ajustes conforme avanzaba el proyecto y entendí que la evaluación también sirve para mejorar nuestra práctica docente. Además de esos dominios, ¿qué desempeños profesionales consideras que pudiste haber desarrollado, Melanie? Considero que desarrollé varios. Fortalecí mi capacidad para diseñar planeaciones fundamentadas, seleccionar estrategias didácticas acorde con el nivel preescolar, utilizar recursos variados y organizar ambientes de aprendizaje donde los niños fueran protagonistas. También desarrollé habilidades para comunicarme con las familias, trabajar colaborativamente con la docente titular y adjunta
y reflexionar de manera crítica sobre mi práctica. Pero creo que el desempeño más importante fue aprender a tomar decisiones. Durante la intervención, muchas veces pensamos que la planeación ya tiene todas las respuestas, pero la realidad es que todos los días surgen situaciones inesperadas y el docente necesita analizarlas para decidir qué es lo mejor para los alumnos. Hasta ahora hemos hablado de los aprendizajes profesionales, pero me gustaría conocer el lado más humano de esta experiencia. ¿Qué aprendiste sobre ti misma? Aprendí que ser docente también implica aprender constantemente. Durante estas 2 semanas experimenté emociones muy distintas. Antes de iniciar algunas actividades sentía nervios porque me preguntaba si realmente despertarían el interés de los niños o si las estrategias que había diseñado responderían a la problemática que había identificado. Conforme observaba su participación y veía su entusiasmo, esos nervios comenzaron a transformarse en confianza. También aprendí que no debo frustrarme cuando las cosas no salen exactamente como las planeé. Hubo días en los que fue necesario modificar actividades debido a los ensayos de la escolta u otras actividades institucionales. Al principio me preocupaba mucho porque pensaba que el proyecto perdería continuidad. Sin embargo, comprendí que la flexibilidad también forma parte de la profesión docente. Hoy sé que adaptarse no significa improvisar, significa tomar decisiones pensando siempre en el aprendizaje de los alumnos. Si pudieras volver a implementar este proyecto, Melanie, ¿qué aspectos mejorarías? Tendría el centro de interés porque comprobé que fue una estrategia muy adecuada para despertar la curiosidad y el interés de los alumnos. Sin embargo, realizaría algunos ajustes, principalmente reorganizaría muchos de los tiempos para que cada actividad pudiera desarrollarse con mayor profundidad y sin prisas. También incorporaría más experiencias de conflicto directo con el entorno natural, como la visita a una granja o la observación de los animales reales, ya que considero que este tipo de experiencias enriquecerán aún más los aprendizajes. Además, me gustaría fortalecer mis estrategias de evaluación para documentar con mayor precisión los avances individuales de cada alumno durante el proceso y, por supuesto, continuar preparándome en temas relacionados con la educación inclusiva para responder cada vez mejor a la diversidad presente en el aula. Después de todo lo que viviste, ¿dirías que esta experiencia cambió tu manera de entender la docencia? Sí, completamente. Antes pensaba que una buena intervención dependía principalmente de una planeación bien elaborada. Hoy comprendo que una intervención de calidad también requiere sensibilidad para observar a los alumnos, disposición para modificar lo planeado cuando las circunstancias cambian y capacidad para reflexionar críticamente sobre la decisión que tomamos. Entendí que ser docente no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a aprender todos los días junto a los niños. Y creo que esa es una de las enseñanzas más valiosas que me llevo en esta práctica. Melanie, antes de despedirnos, me gustaría que compartieras una última reflexión con quienes nos escuchan. Mucho gusto. Sí, algo que me dejó esta experiencia es la certeza de que la práctica docente es un proceso de aprendizaje permanente. Cada grupo, cada niña y cada niño, cada intervención representa una oportunidad para crecer profesional y personalmente. Hoy puedo decir que este proyecto no solo permitió que mis alumnos conocieran más sobre el gallo y la oveja y desarrollaron aprendizajes relacionados con el cuidado de los animales y el pensamiento científico, también me permitió conocer mejor cómo seré yo como futura docente. Me ayudó a reconocer mis fortalezas, aceptar mis áreas de oportunidad y reafirmar mi compromiso con una educación que sea más humana, inclusiva, significativa y centradas en las necesidades de los alumnos. Estoy consciente de que aún tengo mucho que aprender, pero también sé que cada experiencia dentro del aula me acerca a la docente que deseo ser en unos años. Melanie, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan significativa. Ha sido muy enriquecedor conocer no solo tu intervención, sino también el proceso de reflexión que realizaste a partir de ella. Estoy seguro de que quienes nos escuchan podrán identificarse con muchos de los retos y aprendizajes que nos compartiste.
Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto compartir esta experiencia y reflexionar sobre todo lo vivido durante esta jornada de prácticas. Espero que este espacio también motive a otros futuros docentes a mirar su práctica con una actitud crítica y reflexiva, pero estoy convencida de que es justamente esa reflexión la que nos permite crecer y ofrecer una mejor educación a nuestros alumnos. Muchas gracias por escucharnos y les dejo el link para que puedan ver las fotos que pude tomar durante toda mi intervención. Hasta la próxima.